Bienvenidos a la entrevista a Denis Torrecilla. ¿Qué tal estás? Muy bien, Muy bien. Ivonne, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a empezar con el paseíto y vamos a empezar por el principio. ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? ¿Dónde has vivido tus primeros años de vida? Sí, pues nada, a ver, yo he nacido, bueno, en San Sebastián, he vivido toda la vida en Urnieta Ujú, y nada, pues al final mis padres, pues eso, al final pues son gente muy humilde, gente ujú, normal, que bueno, que al final pues me han enseñado pues, los valores que ahora mismo pues, considero que son muy valiosos y ya está. Y ujú, luego, bueno, pues al final he estado, bueno, me encanta, he estado siempre haciendo deporte, he jugado a fútbol, ujú. me encanta salir a hacer esquiar, hacer snowboard y, y bueno, por lo demás, o sea, pues un chico muy normal Ujú. y- y con inquietudes y curioso, sobre todo. Y en relación, por ejemplo, al colegio, ¿eras de los que te gusta ver al cole para juntarte con los amigos o eras de los que déjame en la cama, yo no quiero ir, ¿para qué voy a eso? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué te... Sí, era justo de los que no me apetecía y un poco de los que hacía un poco el gamberro, ¿no? Supongo. Ujú, ujú, Y bueno, al final yo creo que son etapas que, bueno, de niño pues habrá muchos temas que no te interesan, ujú. otros que sí, y que, y que bueno, que al final tienes que pasar, aprender y en este caso, pues bueno, pero no era de los que iba encantado a, Vale. a Y, ver qué me enseñan, ¿no? ¿Y qué se te daba bien? ¿Qué habilidades tenías así que se te daba bien en el cole y qué otras cosas se te atragantaban? Aparte de que no entiendes para qué sirven, es que encima es que a otras personas se le da muy bien, pero esto a mí me costó la vida. ¿Cómo era para ti ese? Nada, al final ves bueno, algunos amigos o Ujú, amigas muy implicados con el ujú, tema de los estudios, al final te tiene que interesar, con esas edades al final, pues bueno, yo creo que la mayoría de gente no tiene todavía la orientación de qué ujú. quieren estudiar o qué quieren hacer y bueno, pues te diría que las mejores habilidades que tenía eran las sociales, Ah, mira. deportista y por lo demás las materias en general que más seguramente me gustarían, pues seguramente no iban enfocadas ni en matemáticas Ujú, ni, ni seguramente estas materias que ahora sí que, por ejemplo, que me ujú. interesan. Entonces es curioso, ¿no? Porque em, Sí, bueno, verle un poco la aplicabilidad, ¿no? claro. A tu día a día es un poco lo más... Sí, en el entorno formativo yo creo que muchas veces lo que falla es, claro, ¿cómo me va a interesar esto si no sé para qué sirve o qué utilidad tiene en mi día a día, ¿no? O sea, y cuando no tiene esa utilidad en ese momento, todo es aburrido, o sea, todo sobra. En cambio, cuando le empiezas a ver, esto sirve para esto, puedo aprender esto también. Sí, Ya es como que empiezas a tirar tú de aprender y formarte porque quieres avanzar, ¿no? Como persona. En cambio, en lo otro es como que te lo están metiendo, ¿no? Está en el menú, porque te lo toca, tienes que comer, porque ¿no? toca, Este es el menú, sí. venga, para adentro, para adentro. Mm. Y esa es un poco la dificultad. Es lo que has dicho. O sea, Mm, justo si no entiendes bien para qué sirve o por qué estoy aprendiendo esto o qué objetivo me va a dar, a ujú, resolver o a llegar, o sea, al final sigues una inercia ujú, y bueno, pues yo creo que la mayoría de educación primaria está enfocada en eso. Que ujú, bueno, que entiendo que tengas que dar unas materias generales, ujú. pero bueno. Vale. Bueno, fuiste avanzando, sistema educativo. ¿Qué caminos empezaste a elegir? Cuando empezaste a tener que elegir, ¿hacia dónde fuiste? ¿Cuál era tu intención? ¿Cómo te veías? ¿Qué- ¿Cómo fue empezar a Sí, tomar un poco camino? sí, o sea, básicamente
yo al principio no tenía claro lo que quería estudiar, ni hacer, ni qué me gustaba, y qué no me gustaba. Estaba más enfocado en eso, en esas edades, pues en fútbol, que me gustaba mucho, Claro. y, y en otras cosas, ¿no? Y bueno, al final lo que me ayudó a decantarme un poco por el camino que estamos llevando ahora, pues es, bueno, al final hice un grado a principio superior de Administración y Finanzas, que luego me llevó a, no porque me gustase ni porque viese ninguna em, motivación, sino sí que es cierto que me entró un poco la curiosidad de seguir un poco más y empezar a hacer empresariales, probé empresariales y también arranqué la carrera de economía, pero no, al final a los pocos meses pues bueno, pues vi que tampoco me generaba ese interés, ya que ya llevaba, bueno, varios años ya, desde los 20 años, pues ya miraba los mercados de valores, bolsa y este tipo de cosas. ¿Y qué te hizo mirar esos mercados? ¿De dónde vino esa primera vez? Ah, mira, esto existe, esto se mueve, ¿por qué se mueve? O sea, ¿de dónde vino esa curiosidad, no? Porque al final, Sí, sí. ¿cómo fue ese primer contacto? Sí, Fíjate, sí. hay gente que se dedica a mirar números todo el día. ¿Por qué hacen esto, no? ¿Qué significan esos números? Sí, sí, total. Pues, o sea, la conclusión que me llevó a arrancar a ver mercados y un poco el tema de cómo funciona el dinero, pues fue cuando hice un viaje con 22 años a Tailandia con uno de mis mejores amigos. Ajá. Y cuando volví, pues me di cuenta de que estaba en la cuenta en minus y viviendo en casa de mis padres. Vale. Entonces ahí es cuando dije, hostia, esto no puede ser. Y creo que aquí hay algo mal. Aparte de que seguramente no tenga el conocimiento para entender bien qué es el dinero, ahorrar, cómo funciona, invertir de manera correcta, la gestión de un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, ese fue un poco el detonante, de decir, hostia, tengo 23 años, estoy en minus, 22 años estoy en minus y aquí hay algo mal. Entonces, y ahí la curiosidad esa fue la que hizo un poco... Sí, O sea que el viaje en sí te ayudó, obviamente, a ver otras realidades, pero sobre todo al volver sí, a evaluar, a ver dónde me estoy apoyando, te diste cuenta, aquí hay algo mal, no sé qué ni cómo se arregla, pero aquí hay algo que sin duda. investigar porque no tiene buena pinta, ¿no? Sí, sin duda. Falla algo aquí. Sí, sí, sí. Esto no es muy sostenible. Pues, claro, yo decía, bueno, puedo ser yo, que seguramente, pero creo que tampoco creo que sea del todo yo. O no estoy solo, ¿no? Sí, Hay muchos como yo. yo creo que, claro, no creo que fuese tampoco por se me está yendo un poco la pinza de manera excesiva, solo tengo 22 años, he hecho un viaje más, no tengo... O sea, trabajas, tienes un salario normal, pero dices, a ver, no creo que sea el problema de la mayoría de la gente y claro, y viviendo en casa todavía Claro. de los aitas, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que Bueno, aquí tenemos un flujo de dinero que no está saliendo del todo bien, hay que aprender un poco más y algún sitio donde hay que empezar a mirar estos mercados, estos números que suben y bajan, Sí. hay gente que se gana la vida con ellos o alrededor de ellos, hay que aprender más sobre el tema de dinero. ¿Cuál fue tu siguiente paso? ¿Qué aprendiste al tiempo de darte cuenta de esa carencia o de ese reto que tenías ahí? ¿Qué fue un siguiente paso que dijiste, ostras, esta pieza de puzzle ya sé dónde colocarla? ¿Cómo fue darte cuenta de...? Sí, pues un poco fue el hecho de empezar un poco a salsear y ver cómo funcionaba un poco el tema del dinero, sobre todo, o sea, la pérdida del poder adquisitivo y que ahora se ha acelerado además, pero tampoco solamente centrarnos en eso, sino en la gestión de cómo funciona un poco el tema económico. Entonces al final ahí pues la sensación era de que algunas asignaturas
que en principio te deberían de instruir en a estos niveles, pues en empresariales o economía, pues no. Lo que yo estaba viendo por otra parte sin estudiarlo no iba correlacionado, o sea, no había una correlación que debería, en mi opinión. Entonces, claro, yo ahí ya empecé a un poco, ¿cómo se dice la palabra? Poner en duda todo un poco. Exacto, o sea, al final ponías en duda de, a ver, me están diciendo que tengo que estudiar algo que no va correlacionado a lo que estoy viendo por otra parte. Entonces, aquí me deberían de estar enseñando esto, pero aquí no lo están enseñando. Entonces, ahí es donde un poco hice ese clic, ¿no? O cuando abres los ojos, que creo que encima tuve suerte de que fue bastante pronto, dentro de lo que cabe. Sí. Y claro, ahí ya pues empiezas un poco a más y a más, hasta que no puedes parar. Y ya desde muy pronto, pues con 22, 23 años ya descubrí Bitcoin, el tema de las criptomonedas, y te das cuenta de que era un poco, al final la frase o lo primero que me vino cuando descubrí que era, fue: si esto es verdad, va a cambiar las cosas. Fue como esa pequeña luz o esa pequeña esperanza, ¿no? De decir, hostia, pues igual esto puede mejorar las cosas, ¿no? Está muy bien la frase porque no es que descubras algo y a partir de ahí se convierte en tu religión automáticamente, sino es si esto es verdad. O sea, es decir, vale, estoy escuchando algo diferente, no me fío todavía del todo que esto pueda ser así, pero Sí, como sea, sí. esto no se va a quedar igual que estaba. No. O sea, esa capacidad, por un lado, crítica, bueno, primero curiosa de ver cosas nuevas, luego crítica de no lo vamos a dar por bueno simplemente porque me llame la atención, pero también ver la implicación. Como acabe ocurriendo, esto va a mover mucho la sociedad tal como la conocemos. Sí. Y obviamente ese movimiento va a dar oportunidades, va a dar capacidad de tener servicios y lo que sea, ¿no? Entonces, Eso y ahí, es. ¿cómo fue la primera vez que viste Bitcoin? ¿Qué fue? ¿Buscando por internet? ¿Alguien te lo comentó? ¿Cómo fue meterte a cómo está montado esto? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen así? ¿En qué se diferencia? ¿No? O sea, ¿cómo fue esa primera toma de...? Porque todos hemos hecho en algún momento, vamos a ver de qué va esto, y lees un poco más por encima, profundizas, miras opiniones. ¿Cómo fue tu aproximación al concepto Bitcoin y cómo fue explorarlo y cómo ha sido tu relación ir profundizando, porque al final es un proceso que sigue, ¿no? Con el tiempo. Sí, pues básicamente fue, ya te digo, ver un par de vídeos y decir, a ver, esto no puede ser verdad. Lo primero que pensé fue esto, ¿no? Y luego se lo mandé, le mandé los vídeos y información que encontré, porque por esa época había muy poca información. Claro. Tenías cursos en Coursera, en estas plataformas de formaciones, pero no tenías más, tenías que investigar mucho y también jugártela. Cuando creabas una cartera digital o hacías un envío, eras un poco de los pioneros que estaban empezando a utilizar, ¿no? Pues esta nueva tecnología. Y bueno, básicamente, pues también lo mandé a uno de mis mejores amigos también. Se también alucinó. Fue un poco la misma conclusión que tuve yo y empezamos a investigar mucho, ¿no? Y bueno, además, este amigo mío también era informático también y claro, cuando entiendes que porque Bitcoin al final une un montón de temas diferentes, claro, que son la informática, matemáticas, economía, filosofía, claro. y las une, y es cuando un poco te das cuenta de que tiene mucho sentido, y lo que no tiene mucho sentido es el sistema económico que está en decadencia, ¿no? Sí, la alucinación que vivimos como real tiene menos solidez que lo que estabas descubriendo, ¿no? Y dices, no puede ser. Exacto. Todo el mundo está de acuerdo que esto lo que hay ahí fuera es la verdad, y esto que todo el mundo dice que
que no, que es mentira, pues a nada que rascas dices, pues parece que va a ser más verdad que otras cosas, ¿no? O sea, es como un poco contradictorio. sí, era lo que tenía sentido, pero claro, ahí el problema es que tienes que jugar con ir en contra de la corriente Claro. y que no sigas esas recomendaciones de Claro. estudia 15 años, Ujú, lo que yo te digo, o la selección que yo te pongo, ujú, y trabaja para alguien, ¿no? Un ujú. poco Claro. es salir un poco de ahí, o que no te creas que el euro es ideal, Ujú, que no hay inflación, ujú. que todas estas cosas, ¿no? Sí, al final también el llegar pronto a una nueva tecnología, Hmm, aunque finalmente sea todo lo que teóricamente es y acabe generando el cambio que en el futuro genere, sí, no significa que sea bueno, porque claro, si llegas muy pronto a una tecnología, pues eso es un momento de mucho movimiento, de mucho caos y no todo va a funcionar o no te va a funcionar a ti, con lo cual puede generar también mucha frustración. O sea, sí, que aunque sea todo verdad, cuidado porque no significa que va a tener implicaciones a corto plazo, sí, depende cuando lo has descubierto, ¿no? Entonces hay que saber también medir hasta qué punto me meto, en qué momento o en qué momento tiene más sentido esperar un poco más o encontrar el hueco para cada uno, ¿no? Entonces, que la tecnología en sí no es magia, es una oportunidad, claro, pero hay que medirla. Hay claro, riesgo, siempre hay un riesgo. sí, 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 sí. Pues sí, justo lo que dices. Ujú, O sea, al final, o sea, nosotros creo que hemos tenido suerte, pues bueno, mi amigo y yo que entramos hace 8 años, pues ujú, ahí creo que hemos tenido suerte porque hay mucha gente por el camino que por A o por B o por ujú, desinformación ujú, o por tomar malas decisiones, pues mucha gente ha sido estafada, mucha gente claro, ha elegido mal en lo que tiene que invertir, no tiene o no entiende esa gestión ujú, del riesgo claro, porque tampoco ha entendido la tecnología o el activo o ha entendido los diferentes activos que hay en el mundo para diversificar y claro. etcétera, pues al final es dentro de todo lo que decías, yo creo que pues una de las claves es cuestionarte las cosas, da igual que vayan bien, ¿eh? Mm, Y no seguir un poco lo que digan todos porque lo digan, claro. sino esa curiosidad un poco en, en estos temas, por lo menos, porque al final nos afecta mucho Ujú, en nuestro día a día. ujú, Al final dicen que hay 3 patas, ¿no?, muy importantes, que son la salud, la familia ujú, y el dinero. ujú, Y el dinero es tiempo. O ujú. sea, entonces, pues yo creo que es algo importante y en este caso, pues ha habido un poco, no sé si llamarlo suerte o no, que pues Bitcoin al final está cada vez Ujú, más en boca de todos y los ujú, países lo están mirando de otra manera, ¿no? claro. Para aquella persona que no tenga conocimientos, no sabe mucho de criptomonedas y mucho menos diferenciarlas, eh, a nada que muestres curiosidad por este mundo, parece obvio, pero la gente separa mucho Bitcoin de otras cosas. ¿Por Sí, qué hay esa separación tan grande que para quien no sabe, pues al final todos son nombres, son palabras, son siglas, son colores y dicen, ¿por qué la gente separa tanto, o aquella gente que tiene interés en separarlo, esa separación tan... Estos son unas cosas, criptomonedas sí, en general o de otros tipos, y Bitcoin como una especie aparte. ¿Dónde está esa, que tiene distinción, ¿no? esa Sí, rareza? ¿Por qué ese interés en que tenga su propia categoría en vez de juntarla con otras, o igual hay 3 o 4? ¿Por qué está tan sola? ¿Por qué está ahí apartada? sí, porque es diferente, Sí. ¿no? Pues sería. Sí, o sea, la razón más absoluta en este caso sería que Bitcoin es la única que no tiene emisor central Ujú, y, y en este caso lo convierte, al final está basado en energía, ujú, ¿vale? El tema de la red de nodos y mineros de Bitcoin al final está basado en energía y descentralización, que lo que da es la seguridad. Em,
el que no tenga emisor central y que esté basado en energía es lo que lo convierte en el primer activo real y digital. No había, hasta ahora no hemos tenido nunca. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar el oro para que se entienda más fácil. Y es como si cogieras oro y lo metieras a internet. Y ahora puede ser más veloz de transportar, más de visible e incluso más escaso por el stock to flow, en este caso que, pues que es el doble de escaso más que el oro. Y eso es lo que también lo convierte en una reserva de valor. Entonces, la distinción más clara sería eso: no hay emisor central, no hay ningún gobierno, ningún banco, ninguna entidad que pueda emitirlo de manera artificial o controlarlo. Entonces, la red se ocupa de esta gestión y el consenso de la red elige hacia dónde va, o cambiar alguna norma o no. ¿Vale? Entonces, este detalle justo es lo que te hace eliminar el riesgo del emisor central. Y las demás criptomonedas, que ahora pues hay millones, cada día hay otras cientos de miles nuevas, pues son empresas que tienen emisor central, tienen un fundador, un CEO, un emisor que puede elegir cambiar las cosas cualquier día, cerrar, irse, cambios sin un consenso de la red. Y esto es sobre todo lo que lo hace tan valioso y por lo que la mayoría de gente no lo entiende. Claro. Entendamos entonces, una manera de explicar la diferencia sería: todas las criptomonedas que no son Bitcoin tienen un modelo de negocio detrás. Son empresas, hay una empresa, sí. Hay quien toma decisiones, son responsables de no sé qué, sí. Hay personas que lo tocan, que lo mueven, que deciden y que obviamente ganan dinero haciéndolo. Sí. Y el punto clave es que al ser empresas y obviamente habiendo personas que deciden eso, son influenciables por los estados, que obviamente esas personas viven en algún sitio. Eso es. Y de una manera u otra puedo influir por multas, por detenciones, por lo que sea, y conseguir que hagas lo que yo quiero si llegamos al caso, ¿no? En cambio, Bitcoin no tiene eso, ¿no? Es como, hay máquinas que están ahí funcionando, sí. pero que no son de nadie, son del quien sea, pero no son de nadie central, como tú decías. Sí. Y la manera que tienen que funcionar es como hay un juego de incentivos que hace que la gente tenga máquinas trabajando en ese trabajo para que la red sea seguro, a cambio de que se les pagan ese consumo de energía en propio Bitcoin, con lo cual el sistema es cerrado yo pago a gente que hace segura la red con el propio moneda que genera ellos mismos. Eso es. Y entonces hace que no hay por dónde agarrarlo, no hay alguien que yo pueda secuestrar, torturar y lo que sea para conseguir que haga algo que igual no quería hacer, pero yo le voy a obligar. Entonces eso es un poco lo que rompe un poco el esquema. El esquema por completo. Te cambia las cosas. Claro, te está creando una nueva forma natural de dinero. O te recuerda qué es el dinero, o qué debería haber sido el dinero, ¿no? Un poco en relación al oro, ¿vale? Hay una frase muy buena que me gusta mucho, que es, o sea, las divisas son crédito y el único dinero que hay es oro y ahora Bitcoin. Claro. Pero claro, para llegar a esa conclusión, pues, lo que decíamos, o sea, al final tienes que compararlo con todos los activos, ver el origen, qué hay detrás de ello, ¿no? Y el Bitcoin al final es lo que decías, justo esa red de mineros que cuesta entender que nadie pueda ni atacar, ni cambiar algo, ni emitir más, pero así es. Sí. Cuando ves un poco el funcionamiento, pues te das cuenta. Y sí, prácticamente sería como el oro. O sea, al final, para extraer oro, pues los análisis geológicos lo que dicen es que en el tema en el campo del oro, pues hay 250.000 toneladas extraíbles. De esas 250.000 toneladas extraíbles se han extraído 215.000 aproximadamente, y la inflación anual son 1,5%, que creo que son 2.500, 3.000 toneladas anuales. Pues si con el oro tienes que ir a preparar tienes que encontrar un yacimiento, tienes que tener maquinaria,
tienes que poner mucho coste en las máquinas, tiempo y energía, pues Bitcoin es lo mismo, pero en vez de ir a bajo tierra con un pico y a ver si lo encuentras, a ver si encuentras oro, que puede que sí, pero puede que no, y eso también es un coste perdido, en este caso. En Bitcoin es lo mismo, pero ahora pones máquinas, los mineros que decías antes, y lo que haces es cambiar tu electricidad, que es tiempo, energía y tiempo y energía, por una nueva moneda que está basada en seguridad y energía. Además de ser una reserva de valor que hace que cuando la deuda no para de aumentar, pues al final lo que te hace es que te proteja a largo plazo. Sí. La razón por la que el oro lleva siglos y siglos siendo útil para la sociedad, en el intercambio de valor y una forma de vender y comprar cosas, es porque, digamos, a nivel mundial, una gran mayoría de humanos entendían que era valioso y que si yo tengo esto, en el futuro lo voy a volver a intercambiar por otras cosas. Con Bitcoin todavía eso no ocurre, porque si ocurriese, es decir, si todo el planeta estaría de acuerdo que Bitcoin es valioso, el precio de Bitcoin estaría disparadísimo. Sí. Entonces, es como, estaría descontado, ¿no? Estaría ya descontadísimo. En la nube. Entonces, porque claro, hay muchos millones de personas, muchos más millones de personas que Bitcoin. Entonces, que con que 21 millones de personas quisieran un Bitcoin, ¿no? El precio se dispararía exponencialmente. Sí. Entonces, digamos, estamos en ese proceso de ver la sociedad a qué ritmo va asumiendo que esto tiene un valor, tiene un uso, tiene ciertas situaciones en las que es interesante tenerlo. A ver, igual que no todo el mundo tiene oro, hay gente que sí lo tiene. Entonces lo mismo va a pasar con Bitcoin. Habrá gente que quiera tenerlo y hay gente que no quiera tenerlo. Pero nadie duda de que el oro tiene un valor. O sea, nadie se encuentra un lingote por la calle y pasa de largo y dice, como no necesito oro, no lo cojo. No. Tú lo coges y luego verás a ver si lo consigues llevar hasta casa porque pesa mucho y luego a ver cuánto estás ganado, ¿no? Pues vendiéndolo porque no lo quieres tener, pero obviamente pues igual si quieres tener los euros para lo que sea. Entonces estamos en ese proceso de que el Bitcoin empieza a adoptarse, a buscar, es más general y obviamente hay para arriba, para abajo, para todo tipo de intereses mezclados. ¿Qué crees que tendría que ocurrir para que de repente todo el mundo haga ese clic y diga, ostras, ¿cómo no me he dado cuenta antes de que esto era esto? Es decir, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué clic tiene que hacer en mucha gente para que lo vea como un lingote? No, hay un lingote en la calle y ahora de repente te encuentras una billetera con Bitcoin y por supuesto la coges y a ver cómo sacas el beneficio, ¿no? Sí, o sea, la asociación con el oro, ¿no? Todo el mundo asocia que el oro es dinero o que lo vas a poder cambiar. No me gusta el oro, no lo compraría nunca, no le veo interés al oro en sí, pero no dudo de que esto para otra gente es muy interesante, con lo cual lo cojo y lo voy a intercambiar por otras cosas que a mí me interesan. Sí, entonces, ¿cómo volver eso de, que ahora he encontrado este Bitcoin aquí y yo, esto me va a forrar, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que sea igual de interesante o que nadie dude y diga, nah, esto no vale para nada, no pierdas el tiempo, esto es todo chufla? Sí, es que es más complicado, ¿eh? Porque al no ser tangible, claro, la gente, la mayoría de gente, o sea, no entiende bien la inflación o el dinero fiat, ¿no? El dólar o el euro o otras divisas. Entonces, claro, partiendo de ella, y si tampoco entiendes un poco el objetivo o lo que hace el oro o el activo del oro, pues, claro, tampoco lo vas a entender. Claro. Pero al final... es que es una pregunta que te he pillado. Claro, o sea, al final va a haber mucha parte de la población que nunca va a comprar Bitcoin, igual que nunca va a comprar oro. Y eso seguramente depende de lo que has dicho, del ritmo de la población en cuanto a las necesidades y maneras de organizarse, ¿no? Yo creo que para llegar a Bitcoin antes, tiene que haber una hiperinflación o tiene que la inflación llegar a puntos más altos. Uno, porque lo vas a notar más. Va a haber un punto en el que no va a ser por
no lo vas a querer entender por invertir sino lo harás por necesidad. Entonces hay muchos países en Latinoamérica que claro que el tema de las criptomonedas o Bitcoin están mucho más desarrolladas porque han sufrido. Han sufrido. Entonces, ese sería un punto. O sea que o Bitcoin o aprendes a las malas, que te ocurre socialmente algo que dices, ostras, que ahora esto que daba por hecho ya no es, y en cambio Bitcoin me sigue permitiendo que siga siendo propietario de cierta manera, pero en cambio en una sociedad más o menos acomodada va a otro ritmo. Claro, es que es lo que dices, o sea, los últimos 20, 30 años hemos vivido un sistema que es el que es, tienes intermediarios para custodiar tu dinero, ya se han hecho, parece que con el control absoluto de lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer con tu dinero, por así decirlo, y se está dirigiendo hacia eso. Entonces... Vale, entonces, ¿tú crees que aquellas personas que tengan más formación financiera, económica, o que estén con estos temas de inflación, temas más técnicos y estén en su día a día trabajando en esos sectores, son los más proclives a entender Bitcoin antes? Sí, esos ya están y esos estarán, en mi opinión, ¿eh? ¿Qué hace falta para que todo el sector esté? Quiero decir, porque si siempre hay algún economista que dice que eso no es, que eso no tiene valor, quiero decir, siempre todavía no hay un consenso, cada vez hay más gente, porque obviamente pues se oyen más tipo de productos, más cosas extrañas que se utilizan basadas en Bitcoin, aparecen en más sitios, lo utilizan políticos en diferentes momentos, a veces a favor, otras en contra, pero todavía no estamos en un momento en el que toda la economía ni toda la gente que sepa de finanzas no tenga ninguna duda, y como tendría, ¿no?, con el oro. Nadie dice el oro no vale, otra cosa es que quieras invertir ahí o no, encuentres una oportunidad mejor. Pero nadie te va a decir, el oro no sirve para nada, va a caer a cero. Nadie dice eso. Pero en cambio de Bitcoin sí llegan a decirlo algunas personas. En ese subsector, ¿qué crees que todavía les hace dudar de que es una herramienta tan valiosa como el oro a futuro, aunque tenga una tecnología diferente, más inmaterial, como has dicho? Sí, pues buena pregunta. O sea, yo creo que para responder eso va a tener que llegar la adopción y la confirmación del gobierno y el Estado de que esto ya es bueno. Si no, no. O sea, no creo que vaya a haber una mayor adopción si esto no ocurre. O por las dos razones, la razón que te comentaba antes o esta. Y sí que es cierto que, que cada vez más la gente se está ya percatando, ¿no?, de que la inflación pues se está acelerando, que hacer la compra de la cesta de la compra pues ya no es lo que era antes, que nos cuesta mucho más, y eso sí que es cierto que está haciendo clic en bastante gente, pero aún así la mayoría de gente suele comprar Bitcoin sin entenderlo. O sea, suelen comprarlo porque han escuchado que va a subir o compran cuando está subiendo. Y justo los mercados funcionan al revés, ¿no? O sea, normalmente deberíamos comprar cuando cae y luego entender el largo plazo, el interés compuesto, junto a la pérdida progresiva del poder adquisitivo por la deuda. Entonces, yo creo que son esas dos razones las que más. Vale. Sí. Bueno, para ir terminando, última pregunta técnica, porque tampoco vamos a meternos demasiado, pero tener Bitcoin se puede tener de diferentes maneras. ¿Cuál es la diferencia entre tenerlo en autocustodia, tenerlo en un exchange o tener un ETF basado en Bitcoin? ¿Qué tiene de bueno y de malo cada una de esas opciones? Que mucha gente le sigue llamando Bitcoin, pero no es intercambiable. O sea, estás ganando o perdiendo facultades. Sí, pues buena pregunta. O sea, aquí al final hay que entender las diferencias, ¿no? Lo que te proporciona uno o una opción u otra. Aquí la clave es hacerse preguntas, que es ¿para qué quiero yo Bitcoin, no? Cuando te haces esta pregunta, pues tu respuesta será o porque quiero ganar dinero,
porque quiero separarme o salir de la divisa, Ujú. porque considero que, bueno, que no, mis valores no van correlacionados, ¿no? a esto que estamos teniendo. O, bueno, puedes confiar en un BlackRock de turno Ujú. y decir, mira, yo quiero Bitcoin, entiendo Bitcoin, pero prefiero que me lo guarde BlackRock, Ujú. en vez de guardarlo yo en autocustodia. Entonces, claro, aquí importante es entender los beneficios y las características que tiene. Al final, cuando compras un ETF de Bitcoin, estás comprándole un instrumento financiero a la gestora, Ujú. ¿vale? O al banco. Ujú. Entonces, no estás custodiando tú el activo real Ujú. de ninguna manera. Al final, BlackRock compra Bitcoin, que tendrá cerca de 800.000. Ujú. Tú le compras el ETF que se llama IBIT y tú confías en que él custodie los Bitcoins. Al final, Ujú. tú cuando compras IBIT te expones al precio de la revalorización o la pérdida de lo que haga el precio de Bitcoin, ¿vale? Pero el Bitcoin no lo tienes tú, no tiene Ujú. BlackRock. Entonces no te está dando la soberanía o la independencia de custodiar tú tus activos. Ujú. Y bueno, realmente uno de los objetivos o mejores características que viene a dar Bitcoin como nueva tecnología es justo esa, que puedas guardar o tú custodiar ya tus activos, Ujú. ¿vale? Que puedas guardar Bitcoin en una cartera digital y de esa manera puedes tener por fin el primer activo real y digital tú. Ujú. Y esto antes no ha existido. Para que entendamos, sería como BlackRock es un banco americano, entonces va pues Trump o el presidente que sea, dice, mira, el Bitcoin está muy bien, y van donde BlackRock y dice, te voy a expropiar, y me quedo con todo el Bitcoin que tienes ahí, Eso es, te lo quito, y de repente lo que tú tenías en un papel, eso de es, repente deja de valer nada porque nunca lo has tenido, claro, y a quien lo tenía, pues se lo han quitado a la fuerza, porque son personas, y de una manera u otra podría llegarse a dar el caso. En cambio, si lo tienes tú en tu llavero eso en es. frío, digamos, no va a funcionar de esa manera. O sea, el riesgo es diferente, ¿no? Eso es, o sea, guardarías tu Bitcoin en 12 o 24 palabras, que es Ujú. texto, que al final, pues simplemente se trata de guardar esas 12 o 20 palabras bien y ya por fin puedes guardar tu patrimonio, activos Claro. memorizados o en un papel o en un cuaderno, o hay diferentes maneras. Ujú. Y esto te está dando ya, pues, cosa que antes no teníamos, pues la capacidad de ser independiente y que Ujú. ningún emisor central o un intermediario pues tenga que guardar o custodiar tus activos. Ujú. Pero claro, depende mucho de qué quieres. Claro, Eso es. claro. Pues muy bien, pues ha estado muy interesante la conversación. Hemos bajado algo técnico, pero no demasiado para que no se nos pierda la audiencia. ¿Alguna cosa que quieras para cerrar? ¿Alguna reflexión final? ¿Algo que no hayamos comentado y te apetezca pues, aprovechar Sí, que nos estén escuchando, los que hayan llegado hasta aquí, como una pequeña reflexión final? sí, pues nada, o sea, seguramente pues veamos los siguientes años que el mercado va a ir hacia Bitcoin, veremos que se va adoptando cada vez más Ujú. y que el mejor momento es siempre y ahora, para empezar. Y no hay El mejor momento era ayer y el segundo mejor hoy. hoy. Así que, Entonces, sería eso. pues muy bien. Pues nada, muchas gracias por abrirnos este mercado y tu mirada sobre él y cómo lo estás explorando. Y esperemos que poco a poco pues, se empiece a normalizar y la gente le vea valor y luego decida si le va a dar uso o no. Eso ya Eso es es, sí, una decisión ya personal. Pues eso muchas es. gracias. A ti, Ivonne. Bien, Es que muchas ricasco. gracias.